Ahora sí viene todo. 31. Qué porcentaje aquí. Menos la población a inicio del periodo. ¿Cuánto es el inicio del periodo? Primero. Entonces, si yo tengo esos dos datos, los resto y lo divido entre la población a inicios de periodo. ¿Listo? Y ya tengo la tasa. Pero eso no me sirve mucho. Lo que necesitamos es la razón de crecimiento. Y la razón de crecimiento es igual a la tasa por 100, para que sea un porcentaje. Y eso es. Entonces vamos a ver cómo aumenta la población en porcentaje. Evolución de la población urbana según departamento. Vamos a ver cómo crece. Esto no es razón de crecimiento. Perdón, es cómo va creciendo la población. Miren, esta es la población de Perú. Acá tenemos en 1940 era 2 millones, ¿no? En el 61, o sea, 20 años después, tenemos 4 millones, casi todo. En el 72, 8 millones, de todo. Entonces, de 40 en 20 años se lo aquí, ¿cuánto? 10 años prácticamente. Nuestra población se dobló. Por eso es que esta época se conoce como el baby boom. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentaron notablemente la población. Y no solo porque nacieron más, sino porque se murieron menos, porque aparecen ya las vacunas, los antibióticos, el uso del sistema de desagüe, el agua potable, etc. Entonces, aumenta esta población. Pero también es una época de mucha crisis económica. 72, 81, 11 millones. Ya casi no se replica, ¿no? 93, o sea, 10 años más, ya no estamos en que se replica, ya ha disminuido su vida. Y en el 2007, o sea, desde el 93, desde el 2003, más de 10 años, ha aumentado 4 millones. En el 2017, 10 años más, 23 millones. O sea, va a estar aumentando 4 millones, 4 millones. Entonces, se ve como, quiero mostrarles, también, no me voy a contestar. Veamos algunas ciudades importantes. Por ejemplo, Arequipa. En el 40 teníamos 150.000 habitantes. En el 61, 250.000. En el 92, 400, casi se duplica. Igual que sucede en nivel. Y en el 2017 tenemos 1 millón. Ahorita vamos a ver datos actuales. Esta tabla es interesante para ver la evolución. Lima. ¿Dónde está Lima? Acá está. 630.000 no llegan ni. Para el 61, 1.700.000. Más del doble. Más del doble. Y acá, 3 millones de el doble. Entonces, acá 4 millones, 6 millones, 8 millones. Ya no aumenta. Entonces, ¿dónde está el aumento? Pero miremos otra ciudad. Uno,
tenemos 71.000 habitantes, aumenta a 124, no está registrando, 185, no se registra, 283.400, muy poco. ¿Por qué? Porque si bien la tasa de natalidad es muy alta, ¿qué sucede? La tasa de mortalidad en España todavía es alta, ¿cierto? Mortalidad infantil sobre todo. Y sobre todo la migración. Empieza la migración. La migración hacia dónde? Las grandes ciudades, Lima, Arequipa, Tacna, por ejemplo. Tacna de 20.000 a 40.000, más del doble, a 70.000, a 122.000, y esto sigue aumentando. Entonces, y Lima metropolitana, 500.000 a 1.500.000, 3 veces. Ahora casi 3 millones, el doble. Y acá ya empieza a disminuir, ¿no? Aquí no tanto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En los años 60, 70 fueron de un incremento notable de la población mundial. ¿Cuál era la causa? Para el regocijo de Malthus había mucha pobreza y había mucha población. Pero ya saben que no es así, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Mucha pobreza, aumenta la tasa de natalidad notablemente, pero también en algunos departamentos aumenta o se mantiene la tasa de mortalidad infantil sobre todo. Y esta es tasa de crecimiento. Entonces miren cómo está creciendo. Este es el porcentaje de verdad. Viene a ser lo que estamos diciendo razón de crecimiento. 2.2, 2.9, 2.5, 2.2, 1.5. Esto nos refleja lo que hemos estado viendo, ¿cierto? ¿Cuándo ha aumentado la población? 61, 72. El máximo. Y de ahí empieza a caer hasta 0. Lo mismo puede ser en Arequipa, 1.9, 2.9, igual que en la nacional, 3.2, viene a la meta, notablemente, y empieza a caer. Después, 1.1, 1.1, 1.5, menos 0.2. O sea que 1 se está despoblando realmente. Esa es su tasa. Lima, 5.2, en esta época, 5.7, y de ahí empieza. En resumen, la razón de crecimiento poblacional coincide también con el aumento de la población en esas épocas y que se llaman, son principalmente algunas ciudades que son las que más población tienen. Si vemos acá, miren, tasa de crecimiento, 4.6 a razón. Acá Purímac un poco. ¿Qué otro? Callao aumenta, Lambayeque, Lima, 5. Y después empieza. ¿Cuál es el que menos tiene ahora? -3 Catamarca, -2.7 Huanca. Todos los países, los departamentos con pobreza, comienza a disminuir su población. Y es lógico, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente joven como ustedes? Se quedan a vivir en un lugar donde hay mucha pobreza. No, migran. Entonces, para ya terminar esto, tasa de crecimiento poblacional anual, que en realidad es la razón porcentaje, 2.9, 2.2, 2.9, Arequipa igual, solamente para resaltar lo que sucede a nivel nacional y a nivel real. Otras como Lima, a nivel
1 más 1 menos, o cuantitativa menos 2.0. Bueno, eso es también lo que estamos viendo. Es el crecimiento universal. Y aquí un poco para hablar del censo. Los censos, hay varios censos en realidad. El censo poblacional es de población y vivienda. Pero hay otros censos, como ENDES, por ejemplo, o ENAO. ENAO es un censo de hogares, entonces ya estudia más el hogar. Pero cualquier censo trata de recolectar información en la ciudad. El censo de población y vivienda se hace a nivel mundial. Todos los países hacen su censo y debe hacerse cada 10 años y debe estar al 31 de junio. Pero como en el Perú pasa esto, dijeron para el 31 de junio, después lo postergaron a agosto y después se equivocaron, volvieron a hacer otro en octubre. Bueno, todo un tema. Pero lo correcto es lo que les estoy diciendo. Cada 10 años y al 31 de, creo que ya nos toca, ¿no? Para este año creo que es. Este año debe haber un censo. Ya ha habido, ¿no? El año pasado, pero ¿cuándo ha sido? No ha sido. Ya en septiembre. Ya no ha sido por cuando debe ser. Supongo que ya deben aparecer los demoran en estos son, este es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda, en el 40, en el 61, en el 62, en el 81, dice cada 10 años. ¿Qué factores son los que influyen en el crecimiento poblacional? Esto es importante conocer. La elaboración y el uso de herramientas que facilitan diversos trabajos, como la construcción de viviendas, el cultivo y la recolección de alimentos. Se refiere a nivel mundial, ¿no? Esto es a nivel mundial. ¿Qué ha hecho que la población aumente? La aparición de herramientas, trabajo, es decir, todo lo que es trabajo y alimentos, producción de alimentos. La revolución industrial impactó el desarrollo humano de manera positiva hasta alcanzar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de limitar horas de trabajo, incrementar el número de empleos, así como el desarrollo tecnológico. Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, en esa época era Inglaterra, es uno de los países que mejor hizo la revolución industrial. ¿Qué producía Inglaterra? Máquinas, ¿no? Todo tipo de máquinas y todo tipo de tejidos. Los tejidos eran famosos en Inglaterra. ¿Han oído hablar de un terno, de un casimir inglés? ¿No? Era lo máximo, como dicen ahora de marca, tener un terno de casimir inglés era lo mejor. Y eso se enviaba a todo el mundo, en todo el mundo había el casimir inglés. Entonces ellos trabajaron muy bien. Después ya entró Estados Unidos también a lo que era la revolución industrial, Alemania también. El desarrollo continuó en el área de salud. El desarrollo continuo en el área de salud también ha sido un factor que ha incrementado el crecimiento poblacional, para ofrecer mayores esperanzas de vida, la posibilidad de evitar y prevenir enfermedades en todo. Entonces, la época en que aparecen los antibióticos, sobre todo, ¿no? Pero con la salud no solamente son tratamientos, sino prevención. ¿Qué es la prevención? Dos cosas, ¿no? Prevención fueron vacunas y otro tipo de prevenir, pero que se llama promoción de la salud, es construcción de sistemas de desagüe y agua potable.
Entonces, la aparición del agua potable en el Perú, ¿cuándo es el agua potable? ¿Saben cuándo aparece el agua potable así? En los años 60 más o menos. Antes, han escuchado la canción de estos valses criollos que siempre se escuchan, que es un callejón de un solo caño. ¿Han escuchado? Es que en Lima eran callejones y allí solo había un caño de agua para todos, ¿no? Todos iban a recoger el agua. En Arequipa también. Poco a poco ya vino el agua domiciliaria. Eso así en los años 70, 71, 80 en adelante, ¿no? Para ya cada vez más. Entonces, estos factores han hecho pues, que la salud mejore y por lo tanto que se llama aumente el crecimiento poblacional. ¿Por qué estos influyen en el crecimiento poblacional? Porque disminuyen la mortalidad infantil, ¿sí? Pero la mortalidad en general. Mejoras en la calidad de vida, en términos generales, es decir, contar con un buen sistema de salud y de educación. Entonces, la salud y la educación posibilidad de encontrar empleo, estabilidad política, económica y social. Entre otros, han sido factores que han elevado el número de habitantes en nuestra población. Pero esto es al inicio. Después del aumento de la educación, el aumento de la posibilidad de trabajo, ya más bien hace que poco a poco haga disminuir la población. Entonces, al inicio. Y entonces, para el 2024, el INEGI da estos datos, ¿no? En el 2024, según proyecciones de población, el país alcanzó 34.039.000 habitantes. O sea que ya estamos ahora más de 34 millones. De los cuales 16 millones son hombres, 49.6. Y 17 millones son mujeres, 50.4. ¿Quién nace más? ¿Quiénes nacen más? ¿Hombres o mujeres? Hombres, pero Los hombres. también mueren más. Exactamente es esto. 50.4 nacen hombres y 49.6 nacen mujeres. Pero después, cuando ya se estabiliza la población, se invierte este valor. El 27% de la población afirma tener origen indígena. O sea, somos un país mestizo. El 16.6% de la población tiene como lengua materna una lengua nativa. La edad promedio de la población peruana se ubica en 33.8 años. La población de 15 a 59 años representa el 62% de la población total. ¿Por qué es importante este dato? ¿Qué dice? ¿Por qué será importante que la mayor parte de la población esté entre 15 y 59 años? ¿Será importante? No. ¿Por qué? Claro, es la población económicamente activa y esa es la mayor población. Entonces hay gente quien trabaje y mantenga el país. Es importante. El 13.9% de la población tiene de 60 años o más. Y la densidad poblacional. ¿Qué era la densidad poblacional? ¿Se acuerdan? El número de habitantes por kilómetro cuadrado, no metro, kilómetro. Y esto es 26 habitantes. Lo que pasa es que en el Perú hay una desigualdad tremenda. Si ustedes se van a la selva, no llegamos pues ni a dos personas por kilómetro cuadrado. Pero si nos vamos a Lima o al Callao, ahí sobrepasa este 26 por kilómetro. Porque en un kilómetro cuadrado hay edificios, vive mucha gente y vive así. Entonces es un dato que esconde mucha realidad. Tasa de mortalidad materna ya lo hemos visto, ¿cierto? Tasa de mortalidad neonatal también.
mortalidad neonatal, tasa específica de mortalidad por causa, También. también razón También. específica de mortalidad, también. También. Mortalidad por causa, También. mortalidad, también. Sí. Hasta acá creo que no sé. Sí, justo. Esta es la mortalidad materna. Miren la mortalidad materna. No sé cuánto. Estos países, Estados Unidos, los países del norte, ¿cuál es su tasa de mortalidad materna? Menos por 100.000, prácticamente no se muere. Sin embargo, si nos vamos a, ¿qué es esto? 500, o sea, casi 1.000, o más de 1.000 muertes maternas por cada 100.000. No, es por cada 100.000. Cada 100.000 nacidos. Cada 100.000 nacidos. ¿Sabes? Esto sí hemos visto. Entonces, miren, en el Perú, ¿dónde se mueren más las madres? En serio. Esto es Cajamarca. Entonces, selva y sierra son factores de alto riesgo para la mortalidad. ¿Y por qué? Porque son zonas donde hay difícil acceso a los servicios de salud, por las distancias, por el desarrollo económico, etc. Entonces, eso hace que los muertos puedan realizar. El parto en domiciliario es un factor de riesgo elevado. Y esta gente que no tiene posibilidad, es que el parto no avisa. Entonces, de pronto empiezan los dolores y se viene el parto y no hay posibilidad de acercarse siquiera a un servicio de salud. Entonces, mire, hemos ido bajando desde el 80, 318, 303 y 2015. Ahorita vamos a ver. Esto un poco para que veamos casi como un resumen de lo que hemos visto. No para ver el final, porque esto está en el 2000, sino para ver la evolución. ¿Qué ha pasado con la tasa bruta y natalidad? ¿Se acuerdan? En los 40, 45, 60, acá 45, ya empieza a bajar. O sea, la tendencia es disminuir la tasa de bruta y natalidad. Como hemos visto también, que se llama la razón de crecimiento poblacional. Tasa bruta de mortalidad. ¿Qué es lo que pasa con la tasa bruta de mortalidad? 27, 22, 10, 7.6, 6.5. Pero a partir de ahora,